Hola, hola, hola. Sí, ¿Sí? sí, sí. Perfecta especializada temática. Estar presentes y contarles cómo trabajamos desde una fiscalía en pos de restitución. Está ausente. ¿Por qué digo esto? Bueno, voy a entrar de lleno a la pregunta, digamos, que tiene que ver con cómo investigar con perspectiva de género y no revictimizar a una víctima si digamos, no se capacita a sus integrantes y no se logra. ¿Por qué digo esto? El, nuestra actividad en lo que tiene que ver con la investigación, pero también tuvimos muchas gratificaciones y que tienen que ver con entender una investigación integral y entender que las víctimas no son objetos y el Estado no puede volver a vulnerar sus derechos cuando ya fueron anteriormente vulneradas. Y hago un pequeño reconto. Nuestra investigación de delitos conexos a la trata de personas está íntimamente vinculada al protocolo de Palermo, que fue sancionado allá por el año 2000, donde todos los estados partes la suscribieron. Esa visión que yo diría humanista, con perspectiva de género, con perspectiva en derechos humanos y fundamentalmente abolicionista. La Argentina adhiere al protocolo de Palermo para erradicar, prevenir, sancionar el delito de trata y sus delitos conexos, como una asistencia también, como dar una asistencia integral a sus víctimas, pero tardó lamentablemente del 2002 al 2008 para sancionar una ley de trata. Argentina se había comprometido internacionalmente a sancionar una ley de trata para poder erradicar este flagelo mundial. ¿Qué pasó en todo este recorrido? Y pasa, como pasó en muchos países, que atraviesa el sistema capitalista patriarcal, donde la dominación masculina sobre el otro género lleva a que se invisibilice y se cosifique permanentemente a la mujer. Siempre, digamos, la mujer es vista como un objeto. ¿Cómo llega esta sanción de ley de trata en el 2008? Y yo digo y aplaudo a los movimientos feministas en la República Argentina buscando a sus hijas que habían sido cooptadas por el sistema prostituyente. Y tenemos un ícono en la Argentina que tiene que ver con el caso Marita Verón y principalmente como figura a quien debemos sostener, y yo creo que fue una de las grandes impulsoras que tengamos esa ley de trata, tiene que ver con Susana Trimarco. Susana Trimarco recorrió todos los prostíbulos del norte del país buscando a sus hijas, pero a su hija, y en esa búsqueda rescató a cantidad de mujeres en situación de explotación sexual. En el 2008 se sanciona a raíz de esta visibilización, la sociedad primó, digamos, por que la Argentina se adhiriera, estuviera acorde a nivel internacional con una ley de trata y se pueda empezar a investigar y erradicar este flagelo. Ahí nacen la figura de los fiscales referentes que tendrían que estar en todo el país. Lamentablemente no están en todo el país, por lo menos en la Argentina, y en la provincia de Buenos Aires están en los departamentos judiciales más numerosos, y ahí es donde empezamos a intervenir nosotros. Somos fiscales referentes para coadyuvar en la lucha, erradicación y sanción de la ley de trata. ¿Cuál fue nuestra principal actividad en este derrotero? Fue empezar a trabajar con una visión, digamos, de creer que una víctima que está desubjetivizada, que está arrasada moral, social y económicamente, va a venir a denunciar una situación de explotación cuando el sistema prostíbular generalmente está avalado por el Estado en su componente machista masculino, ¿no? Que tiene que ver con el que dicta las ordenanzas municipales, tiene las mayores jerarquías en las policías, lamentablemente, y son los que de alguna manera nosotros actuar en el territorio, nos impusimos como una actividad proactiva salir a buscar aquellos lugares de explotación. No teníamos denuncia de víctimas, no teníamos denuncia de vecinos. Y entonces acá es el primer paréntesis que hago.
¿cuáles son las principales representaciones sociales o de una sociedad en relación a la prostitución? Y lo primero que uno escucha cuando habla con la gente en los barrios es, bueno, la prostitución lo más antiguo del mundo, es el trabajo más antiguo del mundo. Y en realidad lo que nosotros tenemos que visibilizar, que es el sistema de explotación capitalista patriarcal más antiguo del mundo, que flagela los derechos humanos de todas aquellas mujeres que están en una especial situación de vulnerabilidad. Y no entender este concepto de especial situación de vulnerabilidad es revictimizar y vulnerar aún más los derechos de esas víctimas. Esos factores de vulnerabilidad están íntimamente ligados con estos valores y estas creencias, ¿no? De que, bueno, si esto siempre estuvo, ¿por qué no va a estar? Al vecino no le importa, no le interesa qué es lo que pasa en su barrio, en una casa donde ve entrar y salir cantidad de hombres. Pero sí le molesta cuando hay ruidos molestos o hay peleas. La precariedad laboral, lamentablemente, digamos, en situación y hoy en este contexto de pandemia donde millones de mujeres van a quedar excluidas del sistema laboral, digamos, convierte a la mujer en presa fácil para los tratantes y explotadores. Porque es, digamos, yo siempre sostengo esto, ¿no? La mujer, cuando se encuentra sola, desprotegida, que no tiene las necesidades básicas en estas redes, porque son redes y generan mucho dinero. No digamos, no podemos descontar esto de que el protocolo de Palermo habla de los tres delitos transnacionales de crimen organizado más importante en el mundo, que tiene que ver con el tráfico de armas, el tráfico de drogas, estupefacientes y la trata de personas. Y la trata de personas es uno de los que mayor rédito genera para el sistema capitalista y patriarcal, porque no tiene mayor inversión. Con las armas y con la droga necesita una inversión previa. Con la trata, lamentablemente, lo único que tiene que ir es buscar los bolsones de pobreza extrema que se encuentran en cualquier lugar del y no entender, digamos, la situación en que se encuentra una mujer en una especial situación de vulnerabilidad. Uno de los primeros escollos que nosotros nos encontramos en su momento fue que, si bien la ley de trata en la Argentina después fue modificada en el 2012, también a raíz de un fallo escandaloso en la provincia de Tucumán, donde todos los victimarios de la desaparición y explotación de Marita Verón fueron absueltos por un tribunal machista, patriarcal. ¿Por qué? Porque entendieron que los testimonios de las víctimas, que eran prostitutas, tenían menor valor de creencia para fallar a favor. Fueron por el camino más fácil para proteger al sistema prostituyente y absolvieron. Fue tan escandaloso ese fallo que el Congreso tuvo que salir a modificar la ley de trata y retirar el consentimiento dentro de los medios comisivos. ¿Por qué digo esto del consentimiento? Para combatir este flagelo, casi que imponía a la víctima probar ella misma que había sido engañada, que había sido ultrajada, que había sido violentada para ingresar al sistema prostibular. Un horror entender, digamos, de que había otro medio comisivo como es el medio de la especial situación de vulnerabilidad, que yo lo único que tengo que entender en esa especial situación de vulnerabilidad es la historia vital, la historia de vida de esa mujer. Digamos, yo no me puedo quedar en un momento X de esa explotación, porque realmente lo que dicen los operadores judiciales es: pueden entrar y salir cuando quieren, ¿por qué no se fue? Se quedó porque le gustaba, es plata fácil. Digamos, son todas frases que lo único que hacen es convalidar el sistema. Pero no se van más atrás, no se van a esa historia de vida de esa mujer, de por qué esa mujer llega a esa especial situación de vulnerabilidad. Y ahí es donde tenemos que hacer foco. Bueno, se sanciona la modificación, se saca el consentimiento y finalmente ahí podemos decir que tenemos una ley
que va en protección y en pos de sancionar realmente estos delitos. Pero ¿qué pasaba por parte del Estado como coaccionada psicológicamente para estar en ese lugar? Con sistemas de multas, con sistemas de vigilancia, podían entrar y salir, pero de nuestro equipo, digamos, en el estudio de esa historia vital, lo que nos manifiestan es que no quieren que se divulgue que ella estaba ahí, que su familia no sabe que estaba ahí, que no quiere que su barrio se entere que estaba ahí. Los sistemas de multa son muy perversos, porque ahí la mujer no tiene la opción de libre elección como muchos pregonan cuando hablan del reglamentarismo. El reglamentarismo es una mentira para disfrazar la explotación. ¿Por qué digo esto? Porque la mujer, cuando no puede elegir cómo, cuándo, dónde y con quién, no tiene libre elección. Y esas mujeres, en algunos de esos componentes, no participa muy bien y le da una contención en el momento y la empodera para sostener la denuncia y la empodera para brindar su testimonio. Olvidada por el sistema. Digamos, faltaba una pata que tenía que ver con el acompañamiento post a esa declaración. Porque ustedes imagínense que una víctima en situación de explotación tiene que transitar al menos 1 año o 2 años para que llegue al juicio y para que se le represente. ¿Qué pasa en esos 2 años donde la víctima necesita techo, comida para sus hijos, para ella, para su núcleo familiar? Lo que nos encontramos fue que al mes, a los 2 meses, volvíamos a allanar otro lugar y nos volvíamos a encontrar con esas víctimas. Y la verdad que nos provocaba una, por decirlo menos y no ser grosero, pero una angustia tener que tomarle un nuevo testimonio a esa víctima, revictimizarla, y esto es lo que me tocó en la vida. Cuando uno escucha esos relatos, realmente quiere la mayor sanción para todos. Y eso que por lo menos en la Argentina todavía se está discutiendo, la sanción al cliente prostituyente, que yo considero que va a ser una herramienta importante para terminar el sistema de demanda del macho en el sistema prostibular, porque es el único que se beneficia porque no tiene sanción penal. Cuando nos encontramos con esta situación, nos planteamos desde la Fiscalía y lo planteamos al grupo de fiscales referente de toda la provincia, que no bastaba que nosotros iniciemos una investigación, le demos atención integral al momento de la denuncia y el testimonio, que recolectáramos prueba por fuera del testimonio, también de la víctima, porque no debemos también centrar la propia investigación en la víctima, porque si no también volvemos siempre a revictimizarla. Digamos, tenemos que tener investigación independiente y tener... Entonces fuimos un paso más allá. Nos planteamos que si el sistema prostibular estaba compuesto por redes de prostíbulos y redes de cafiolos que sostenían el sistema, por más que nosotros allanáramos, tiene que estar también reinventándose para lograr desbaratar esas bandas. Pero bueno, si ellos actuaban en banda, actuaban en red, nosotros debíamos, como sociedad y como Estado, también trabajar en red. Fue ahí que empezamos a articular como experiencia piloto y que después se replicó en varios lugares de la provincia, acá en la Argentina, de el rol del fiscal, no solamente como investigador, sino también como sostenedor de una red de contención para mínimamente plantearle, acompañar a la víctima en un nuevo plan de vida. ¿Cómo lo hicimos? Conveniando, trabajando en red con las organizaciones sociales, con el Obispado de Quilmes, con la universidad pública. La universidad pública en la Argentina es un pilar fundamental del cual, digamos, debemos rescatar permanentemente su compromiso social. Con todos ellos empezamos a articular con salud y educación para poder realmente darle una asistencia integral a las víctimas y poder, al menos, que se le fue arrebatado en su momento. Nosotros, digamos, nunca, y esto criticamos de los estados, que en muchas ocasiones lamentablemente cometen el error de querer acaparar a la víctima, de adueñarnos de ella, porque tiene que
reconstruir un plan de vida con las herramientas que el Estado le debe poner. Y cuando decimos que el Estado debe intervenir, es porque hay un principio humano fundamental que tiene que ver que toda persona es libre, toda persona tiene derecho a la libertad y toda persona es digna. Y cuando a esa mujer se le arrebatan esos mínimos derechos que tienen que ver con la libertad, con la dignidad, el Estado debe intervenir, porque tiene una obligación ética, moral y jurídica de restituir derechos. Y nosotros como funcionarios públicos no podemos olvidarnos de las víctimas y no podemos eso, porque es su proceso. Y yo acá rescato, no me queda mucho más tiempo, pero bueno, quiero rescatar a una víctima de trata, Alika Quinan, de que el Estado se comprometa y realmente dicte políticas públicas para con las víctimas y las escuche y las incorpore. Alika Quinan es la primera víctima en la Argentina que le gana un juicio al Estado porque el Estado fue de control por parte del municipio con una libreta sanitaria donde ella debía ir todos los meses a controlarse para estar sana para el hombre. Esto es un horror, digamos, por decirlo menos, es un sistema de tortura que padecen las mujeres en esos lugares de explotación. Por eso soy un ferviente defensor de los derechos de las mujeres, soy un ferviente abolicionista del sistema. Muchísimas gracias por escucharnos y por la invitación.